Empieza, hermano, a ver. Sí, adelante, empiece. Ya, amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Le habla Max Arenas desde la ciudad de Arequipa para hoy día hacer una pequeña exposición sobre el estudio de la geometría y el misterio de los números que tienen que ver mucho con ciertos acontecimientos y algunas evidencias que están acá en la ciudad de Arequipa, para lo cual voy a pedir un poco de su voluntad para poder discernir, y si algunas partes de las diapositivas no lo van a poder comprender, pero van a tener el complemento, digamos, de algunos números que van a estar entre paréntesis, con unas letras adicionales que se refieren al método de la geometría, como puede ser el estándar, el catán, el semi y alguna de ellas. Entonces, cuando aparezca en algún, por decir, algún verso o entre paréntesis una letra, por ejemplo, si es una letra S, se refiere que es estándar. Y si aparece entre paréntesis una letra que es una O, que se refiere al método ordinal. Y si hay una letra, digamos, K, se refiere que es catán. Entonces, de esa forma ustedes van a poder verificar y comprobar toda la conclusión final de los números. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a tomar como evidencia, ¿no? Digamos, este misterio sobre la decodificación del campamento que se originó, digamos, según el libro de números sobre las 12 tribus de Israel, el cual está diseñado matemáticamente y hecho geográficamente, porque se toma en cuenta los 4 puntos cardinales, y las 12 tribus han sido distribuidas de una manera proporcional en ese campamento, que es alegórico. Entonces, como esto siempre ha sido una forma alegórica, ¿no? Quizás en la lectura superficial de cualquier manuscrito, se evidencia simplemente un asentamiento, una distribución de personajes, pero lo que no se ha considerado es que por qué se han colocado una cantidad determinada, digamos, de soldados, bueno, y otros elementos. Entonces, con el transcurso del tiempo, cuando ya hemos llegado a la era, digamos, del siglo XXI, y tenemos una computadora y tenemos software, ¿no? Que son programas diseñados especialmente para poder investigar o llegar a algunas conclusiones, nos va a permitir quizás a poder sacar algunos elementos un poco no muy comunes en este momento, porque la gente común y popular no está familiarizada con estas cosas, pero ahí está a la mano el Internet. Entonces, en el Internet ustedes pueden encontrar muchos trabajos, muchas investigaciones sobre este tema que estoy haciendo en una forma introductoria. Y, por ejemplo, ¿no? Han encontrado el pi. El pi es una constante matemática que se usa para hacer los cálculos, digamos, de las áreas, todo lo que tiene que ver con la geometría. Es una constante matemática y universal, ¿no? Que es 3.14, 15, 16, 92 y fracción. Entonces, ese valor se ha encontrado justamente en el primer verso. Pero para poder encontrar ese valor en el primer verso, uno tiene que, o sea, agarrar, digamos, la versión original de este manuscrito, que es un conjunto de libros, ¿no? Al cual denominan Biblia. Y lo que en el mundo hebreo eso se considera como la Torá, o sea, todo el Antiguo Testamento. Y la Tanaj es prácticamente ya el compendio completo. Entonces, para poder entender por qué, cómo encontraron, digamos, la constante fina, ¿no? La constante fina es un factor que hace la tangencial, ¿no? ¿Dónde es el límite de la luz y dónde comienza la oscuridad? O dónde, digamos, los átomos llegan a un movimiento y luego cambian. Entonces, justamente ese cambio, como decir que el punto cero, eso se llama en la matemática tangencial, ¿no? Entonces,
Ese punto cero es lo que se conoce en la ciencia como decir lo que les expreso, ¿no? La constante. Ese valor también se ha encontrado. Y así como esas cosas, muchas cosas se han encontrado. Entonces eso ha llamado a los estudiosos a hacer un nuevo tipo de enfoque, digamos, del estudio de lo que comúnmente se conoce ya desde tiempos muy memoriales, lo que es la cábala. La cábala es un estudio, ¿no? de la simbología, de los números, etcétera. Entonces, como ahora ya hemos llegado a otro nivel, ¿no? Por decir, donde la ciencia mismo está sacando a luz muchas cosas, muchas investigaciones. La explicación para poder comprender toda la naturaleza es por medio de los números, no hay otra opción. Todo es número, todo es número. Usted cuando consume, por decir, agua, y para poder comprender el agua tiene que basarse en la fórmula del agua, ¿no? Que es H2O, que son dos elementos de hidrógeno o por uno de agua. Entonces estamos hablando ahí de valores. Cuando usted, por decir, quiere verse la proporción de sus dedos, ¿no? Porque un dedo es, o sea, un hueso de su dedo es menor y el otro es mayor y la otra es mayor. Esa proporción matemática está diseñada en una constante matemática y universal que es ¿no? la frecuencia de Fibonacci o el número áureo que es 1.618033 punto y fracción. Entonces esa constante matemática es lo que le llaman el número áureo. Y es gracias a esa constante matemática, por ejemplo, las plantas cuando comienzan a germinar, todas las ramas no se superponen. O sea, están proporcionalmente diseñadas que cada rama que va apareciendo y cada hoja que va germinando no se superpone para que de tal forma la luz penetre en todo el esto. Igualito las conchas, ¿no? Digamos, que tienen en forma de caracol. Esa forma de caracol, para que tenga esa forma de caracol, justamente se basa en el método de la secuencia de Fibonacci. El universo que tiene la forma de una espiral, igual forma, ¿no? La proporción de nuestro ombligo, la proporción de nuestros ojos y todo eso está en una proporción matemática. Por lo tanto, toda la creación, toda la naturaleza solamente se puede comprender por medio de los números y la matemática y la geometría. Entonces, eso es lo que ahora estamos viviendo y estamos tratando de hacer. Entonces, ajeno de todo eso, la creación, por ejemplo, según como pueden entenderse la tradición, y según a cada fe que puede tener cada persona, ¿no? Bueno, le llamarán Dios, Jehová, Elohim, Shiva, Tunupa, Huiracocha, qué sé yo. Esa es la inteligencia suprema que ha creado, digamos, todo el universo y la creación. Por lo tanto, si todo el universo, todo lo que existe, se puede explicar por la media matemática, quiere decir que esta inteligencia es un gran matemático, es un gran geómetra, ¿no? Un gran científico. Por lo tanto, su escritura no puede estar ajena a eso. Es por eso que están encontrando, digamos, estas evidencias de constantes matemáticas. Muchos versos, ¿no? En el hebreo, en el griego, se pueden representar como una estrella, se pueden representar como una cruz cuadrada. Inclusive la chacana, que es nuestro símbolo, ¿no? Del mundo andino, que es un cuadrado interceptado por una cruz cuadrada. Esa chacana es un símbolo universal para el mundo andino, no tanto para los quechuas como para los aymaras, igual que la huifala. Y todos estos símbolos andinos, ¿no? que es parte de nuestra cosmovisión andina, también se pueden encontrar, digamos, usando la matemática o la geometría en una escritura como es, digamos, la Torá. Entonces, eso a mí me ha llamado la atención y hace muchos años, entonces yo comencé un estudio. Es por eso por los cuales yo estoy haciendo esta presentación para motivarles y para que ustedes mismos comprueben y verifiquen. O sea, lo que van a poder evidenciar no son números que yo estoy inventando, son números que están codificados en este alfabeto hebreo, y dicho sea de paso, el hebreo y el griego es alfanumérico, que quiere decir que cada letra y mejor dicho, cada letra es letra y número a la vez, por eso que existe esta codificación. Entonces, cuando hablamos de geometría y haciendo uso para poder hacer los cálculos, es una cosa, no parte, digamos, de la misma hermenéutica, en este caso de la Tanakh.
Entonces, por ejemplo, como les decía, la imagen que ustedes están observando ahorita es la predisposición de las 12 tribus, ¿no? El cual habla, digamos, la Tanakh. Y ahí se puede observar y ustedes pueden ver que cada nombre de cada tribu está con una numeración. Esa numeración justamente nace a causa del mismo alfabeto, en este caso el griego, para el cual fue usado. Por eso, por ejemplo, que el nombre de la tribu de Dan vale 54. ¿Por qué vale 54? Porque si ustedes observan ahí, está compuesto de dos letras, ¿no? Son letras hebreas, perdón. Está compuesto de una letra que se llama Dan y la otra letra es la Nun. Es una letra Nun, pero con terminación final. Por lo tanto, la letra Nun vale 50 en el alfabeto hebreo. Y el Adalek vale 4, por eso sale 54. Entonces, y así sucesivamente podemos hacer la distribución y por eso se forma este cuadrado. Pero al componer este cuadrado, por ejemplo, a nosotros nos sorprende que es equivalente a una frase que está escrito en el libro de Juan, ¿no? Que dice, en verso 4:25, dice, cuando la samaritana dice que estuvo en el pozo y se le acerca a algunos personajes, entonces ese pasaje, cuando contesta la samaritana, dice, Mesías viene llamado el Cristo. Entonces, como esto está escrito en griego, le damos la misma valoración de acuerdo al alfabeto y vamos a ver que los valores que ustedes observan ahí están determinadas por el valor de cada letra y vale 3700. Y coincidentemente, este valor 3700 es el perímetro de toda la configuración de las 12 tribus de Israel, ¿no? Por eso que lo que ven en rojo, lo que está resaltado en rojo, justamente vale 3700. ¿No? Entonces ahí podemos ver cómo los valores y los números van coincidiendo, digamos, tanto de un lado como de otro lado. Entonces eso es lo que podemos ver. Y de eso podemos hacer muchas proyecciones, ¿no? Por ejemplo, la parte interior, ¿no? Justamente hacen una modificación cuando quitan a los hijos de uno de los patriarcas y introducen a sus otros hijos, se hace la composición, por ejemplo, de 4 nombres. Estos 4 nombres suman 1776 y coincidentemente ese valor 1776 aparece en el libro de Isaías cuando dice corona de gloria en la mano y vale 1700. Y ahora, ¿cómo podemos hacer una relación, digamos, con ya, por decir, con Arequipa, ¿no? Una etimología del topónimo de Arequipa, según Bernedo Málaga, en el término Puquina, es Ari Quiapi. Y aquí, digamos, es una aplicación a toda la región que comprendía el Misti y el Chachani, ¿no? Cuyo significado vendría a ser lugar y región que tiene forma de mano, ¿no? Entonces, como pueden ver, de esa forma se va haciendo la relación y vamos llegando a unas conclusiones que a veces sorprenden. Entonces, eso es, digamos, la novedad que yo quiero, digamos, presentar, digamos, que hay que un poco quizás familiarizarse, pero antes de eso yo quisiera decir de que todos estos valores ustedes lo pueden encontrar en el Internet, porque en el Internet ya existe ya una base de datos, tanto de esto que estoy mencionando, y seguramente en alguna de esas partes de la diapositiva van a ver los links para que ustedes ingresen, ¿no? Ya. Eso es, a ver, ¿cómo sale la grabación? Amigo Max, un poquito para quizás redondear esta pequeña introducción, algunas especificaciones. Como estamos haciendo esta pequeña grabación, tal vez usted pueda un poquito mejorar el audio. Hay momentos en que está bajándose un poquito, quizás poner la posición del celular en dirección a la boca, al verbo. En esa dirección tal vez se pueda registrar mejor el volumen, la altura de la voz y también la fuerza, o sea, un poquito más fuerte, un poquito más, digamos, más alto el volumen de la voz. Vamos a continuar y quisiera hacerle una consulta para que termine y para terminar esta prueba. Hay
sobre el tema, dejó bastante interesado la anterior oportunidad que se hizo también la presentación de la geometría sobre los fractales. Los fractales son, y también quisiera preguntarle sobre el toroide. Ya. Sí, esos dos, y a ver, vamos a terminar con esta pequeña introducción y vamos para adelante. A ver, ahora sí con las recomendaciones. Y hay un virus, tiene ahí un antivirus que tiene una opción de desaparecer cada vez que aparece en su antivirus, en su pantalla, puede desaparecer también hay un icono negrito y tiene una opción para, creo que, ya. Aparece eso. Es que eso del internet, o sea, eso siempre aparece, después se desaparece. O sea, no lo puedo, por más que le he Ya, puesto está bien. ahí, Sí, sí. no, Ya, está o sea, todo sale. perfecto. Ajá, listo. Bueno, ya. Ya, para no hacer muy larguita esta introducción, Sí, quiero que continuamos veo con cómo esa. hace la grabación. Ya. Listo, vamos. Bueno, con respuesta a los fractales. Los fractales es un nuevo enfoque moderno de la ciencia que ha llamado mucha atención, digamos, a los grandes biólogos, a los científicos, porque eso se evidencia en toda la naturaleza, ¿no? Y gracias, digamos, al invento, en este caso, de un microscopio, ¿no? Electrónico y atómico, se puede ver, digamos, en micromedidas, ¿no? O sea, medidas tan pequeñas que este aparato permite ver. Entonces, gracias a esos instrumentos en los laboratorios, ¿qué es lo que han conseguido o han llegado a la conclusión? De que todo es una repetición geométrica de una forma original. Por decir, un triángulo cuando se superpone en el mismo triángulo se forma una estrella. Y cuando a esta estrella se sigue superponiendo se va formando otra figura geométrica. De tal forma que esa es una idea, digamos, de que una misma imagen se va reproduciendo constantemente y n veces. Y al ser n veces va formando, digamos, otro más grande. Por ejemplo, ¿qué experimento han hecho? Cuando a una persona, ¿no?, que no sabe, le han hecho observar, han agarrado, por decir, un brócoli, ¿no? A ese brócoli que lo presentan inicialmente como es un fruto verde, lo han particionado, ¿no?, y lo han cortado. Y ese pequeño corte del brócoli, cuando se introduce al microscopio, sigue reproduciendo el brócoli, ¿no? Es algo que cualquiera no puede creer, porque si con tus ojos normales tú ves que es un tronco, una cosita, pero en el microscopio, como el microscopio ve, digamos, la parte más pequeña, se sigue observando el brócoli. Y esa parte más pequeña le siguen cortando o lo siguen particionando, se sigue viendo el brócoli, ¿no? Entonces, eso es lo que le llaman fractales, o sea, algo que se va repitiendo constantemente de una forma. Entonces, cuando esto han llevado a las computadoras, por ejemplo, el oleaje de los mares, nosotros normalmente vemos la ola, ¿no?, en una formación espiral, pero al hacer, digamos, el experimento, así como hacen, por ejemplo, para medir la lluvia, para hacer los pronósticos de las inundaciones, sencillamente meten ¿no?, mediante un software que es un programa informático y hacen, digamos, todas esas cosas, se hace la predicción. Entonces, de la misma forma, cuando han introducido, digamos, las imágenes de las grandes oleadas y luego lo han particionado, digamos, una molécula de agua y en ese experimento, en esa molécula de agua se sigue observando, digamos, la misma naturaleza original. Lo mismo han visto, por ejemplo, en el universo. En el universo, que es un conjunto de estrellas, ¿no?, que aparentemente nuestros ojos pueden observar que es una cosa titilante, ¿no?, que está ahí en constante luz y en realidad es un sol. Y así como esas cosas han hecho. Entonces, todo es fractal, o sea, todo es repetición de una cosa básica, ¿no? Eso es lo que ahorita ha llamado la atención a los grandes hombres de la ciencia, ¿no? De la misma forma, cuando, digamos, ya antes existía la física lineal euclidiana, ¿no?, de Newton,
Pero hoy en día, ya con la computadora y todo demás, ya no se habla de la física euclidiana, ¿no? Sino ya se habla de una dimensión más. Y similarmente es cuando ahora ya no existe la física, digamos, lineal, sino ya la física multidimensional es lo que le llaman la física cuántica, ¿no? Y la física cuántica ha dado un gran salto, digamos, para comprender la misma naturaleza. Pues más o menos en esa forma y en ese estilo es que han encontrado evidenciar los fractales. Ahora, si nosotros también analizamos, y yo por mi parte, ¿no? Cuando hice los estudios, ¿no? Y siguiendo, digamos, el estudio de otros compatriotas de otros lugares del mundo, que son grandes matemáticos, son ingenieros que conocen todo este sistema, han llegado pues a también hacer una prueba, ¿no? Digamos, en este caso basándose en los códigos, y se han dado con la sorpresa de que muchos versos de la Biblia que aparecen en el hebreo, que aparecen cuentos, leyendas, contradicciones, ¿no? Literarias, cuantitativas, etcétera, al ser introducido, digamos, las letras con el cual fue usado eso, pueden evidenciar también fractales, ¿no? ¿Qué cosas son fractales? Como digo, es una repitencia de algo inicial. Por ejemplo, el nombre de Jesús, ¿no? Que puede tener en el griego el valor 888, 688. Al hacer un fractal, necesariamente esto se va duplicando. Entonces, al duplicarse, produce un valor. Y este valor, al final, vuelve a aparecer, digamos, en una codificación del nombre, por decir que puede ser Jesucristo o Señor Jesucristo, ¿no? Que está en griego o puede escribirse en hebreo. Pero al darle la valoración según el alfabeto y griego, y eso ustedes lo pueden comprobar en el internet, en la base de datos, ¿no? Que es la bibliaweb.com, donde está pues todo el Antiguo y el Nuevo Testamento matemáticamente diseñado, y es con eso, justamente basando esa información, es que han encontrado, digamos, matemáticos, ¿no? El pi, el epsilon, la constante fina, y geometrías, etcétera, etcétera, nos muestra pues, digamos, esa naturaleza. Entonces, eso no nos sorprende, ¿no? Porque ya el gran astrónomo, Leonardo Big, algo así que no me acuerdo, escribe una obra que dice, ¿no? Dios es un gran matemático, dice, ¿no? Y hace toda una pregunta y comienza a demostrar que toda la naturaleza es así. Y luego posteriormente han aparecido otros hombres también de ciencia, donde, claro, saliendo de su línea, digamos, de escuela o digamos de la enseñanza académica de la universidad, y rompiendo porque sus esquemas comenzaron a hacer los estudios gracias, digamos, a otros, ¿no? Como que han descubierto. Entonces, de esa forma, lo que se han podido encontrar estas evidencias. Con respecto a la segunda pregunta sobre el toroide, nosotros sabemos que el toroide es, digamos, la base principal geométrica para comprender la energía del universo, ¿no? Que parece como un salvavidas, un tubo de cámara, ¿no? Algo así. Entonces, esa forma es, digamos, el toroide. Pero ese toroide es justamente donde demuestra el centro de gravedad o el agujero negro, como se conoce, ¿no? En la física. Y vemos que esa forma, o sea, para llegar a tener esa forma, justamente se basa en una secuencia numérica que son de 9 números, que viene a ser del 0 al 9. Entonces, matemáticamente, esa numeración del 0 al 9, o sea, si queremos entenderlo en forma matemática, cómo se crea eso, o cómo nace esta forma, vamos haciendo la duplicidad. O sea, a los 9 números le vamos añadiendo otros 9 números, y en cadena le seguimos a otros 9 números, y de esa forma, y así vamos añadiendo, y al final se va haciendo una cadena. Y cuando hacemos esta cadena, digamos, en forma de espiral, vamos a llegar a formarse que eso se va repitiendo constantemente, y eso existe en el internet, hay en videos, youtubers, donde pueden encontrar, digamos, la formación matemática y la expresión numérica que lo estoy diciendo. Yo en este momento no tengo ese video, esa medida, sino yo los mostraría. Pero ese es, digamos, esto. Pero, ¿qué es lo que resalta en esto? No hay nada de novedad, ¿no? Que sea del 0 al 9 y consecutivamente se va aumentando. No, hay un factor que se repite, que es el valor 396. Ese valor 396, ¿no? Que fue, digamos, la frase
principal, digamos, de Nikola Tesla. Nikola Tesla, como ustedes saben, fue un gran físico, un gran científico, un gran hombre que ha descubierto ha inventado muchas cosas, ¿no? La luz, la lámpara, la energía, el magnetismo, incluso que, o sea, descubrió, ¿no? El magnetismo universal para no consumir la luz, etcétera, etcétera. Esa historia de ese hombre estaba basada en un principio. Y él dijo tácitamente, ¿no? Si conoces el valor, el secreto, dice, si conoces el secreto del 3, del 6, el 9, entonces tienes la llave o vas a comprender el universo. Esa frase que él acuñó hoy día, gracias al avance de la informática, gracias a la computadora y gracias también, ¿no?, a algunos estudios que se han realizado, se ha denominado en un campo de producción de las matemáticas que se llama las matemáticas vorticiales, ¿no? Es un estudio ya no necesariamente del valor del número cuantitativo, sino del valor cualitativo que tienen estos números. ¿No? Es como decir, hace muchos años, hace más de 120 años, al cero se le consideraba como un signo que no tiene importancia, ¿no? ¿Qué es el cero? El cero es vacío, por lo tanto no tiene ningún valor representativo ni para la ciencia ni para cualquier cosa. Eso es lo que pensaban los hombres, pero hoy en día sabemos que uno de los pilares, uno de los elementos para que funcione una computadora y otros elementos, justamente el código básico es el 0 y el 1, ¿no? Ese ejemplo nos demuestra de que hoy en día, pues, se ha dado un gran avance y ha comenzado, pues, a descubrir en las matemáticas vorticiales, digamos, este valor. Y curiosamente, este valor es la representación, digamos, de la conservación y la creación de la energía en el universo. Eso lo pueden encontrar en el internet cuando ustedes encuentren ahí a ver este elemento. Entonces las matemáticas vorticiales explican eso. Entonces por medio de este valor se forma el toroide. O sea, la base principal del toroide, su número básico es el 3, el 9 y el 6. Ahora, si nosotros queremos hacer una relación, en este caso, ¿no?, por el estudio que yo hago, ¿qué relación puede tener con Arequipa? Arequipa, cuando nosotros escribimos en hebreo, por ejemplo, está compuesto de una cantidad de letras. Esa valoración, también ustedes pueden entrar al internet, ponen en el internet traductor, escriben Arequipa y luego dicen que les convierte en el hebreo. Y de acuerdo a eso les van a resultar unas letras y le dan el valor a cada de esas letras de acuerdo al alfabeto, equivale a 396. Entonces por ahí vamos haciendo una relación que es 396. No, ya sabemos que se refiere a la conservación, a la creación, etcétera, de la energía. ¿Y qué cosa es 396? También 396 equivale a algunas expresiones de la Tanakh, ¿no?, que se refiere, por ejemplo, la salvación, o también se puede referir a Cordero de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay esa relación de esos números con algunas expresiones que están descubriendo los hombres? Es como decir, cuando muchos de ustedes, seguramente que tienen fe en sus creencias, serán católicos, cristianos, no sé, qué sé yo, pero se aferran, en este caso, en esta parte del planeta, que es el mundo occidental, más se aferran a esa escritura, que es, ¿no?, el conjunto de libros, y ustedes saben que ahí van a encontrar números, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿por qué fueron 153 pescados que hacen relato, digamos, del Nuevo Testamento, donde supuestamente hacen la pesca? ¿Por qué no fue 172 o por qué no fue 174? ¿O por qué se introdujo el valor 276 de los náufragos, ¿no?, como dice de Pedro, que aparecieron ahí en el lugar? ¿Por qué no fue 275 o por qué no fueron 200? ¿Y por qué fue necesariamente 276? O los 120 hombres, dice, que estaban reunidos en el Areópago. O el valor 666, que tanto no se discute, que tanto se ha hecho literatura de este valor. Al final, la persona común y corriente pensará que solo son números. Pero los que estudiamos la matemática desde un punto de vista ya de otro nivel, nosotros comprendemos que esos son valores triangulares. El valor 53 es un número triangular, digamos, del valor 17. Porque si ustedes suman del 1 al 17, la suma les va a ser 153. O por medio de la fórmula, que es una fórmula, ¿no?, donde n es el valor, entonces n por 1 más 1 sobre 2 es la fórmula general para encontrar cualquier valor. Entonces eso se llama números triangulares.
El número triangular 276, por ejemplo, es el número del valor 23. De la misma forma, si ustedes suman del 1 al 23 es 276. O también del valor de 120, que es el valor de 15. O 666 es el valor de 36. Y todos estos son números triangulares, ¿no? Entonces, ahora cuando ya vamos a poder entender estas cosas desde otra visión, nos vamos a dar con la sorpresa de que eran números que fueron introducidos para una codificación, que seguramente en este tiempo sí van a hacer los descubrimientos, y eso parece lo que está pasando, ¿no? Más o menos ese es un poco lo que puedo responder a la pregunta. Amigo, Max, el día de hoy estamos estudiando por qué nació Ekadanta en el pasado, ¿no? Hace mucho tiempo. Y había una inquietud, ¿por qué nació Luis Soto, Jesucristo? ¿Por qué vino a esta tierra? Digamos, también en esta oportunidad, Ekaulama Vilaza, ¿es por la desobediencia de Lucifer? O sea, es muy fuerte esa desobediencia, esa rebeldía que ha habido en los cielos. A causa de eso es lo que encarna en cuerpos físicos el Hijo primogénito en sus diferentes formas que ha venido, como Moisés, como Siddhartha Gautama, como también en los musulmanes y en todas las culturas antiguas, Tunupa, Manco Cápac, Quetzalcóatl. Es tan muy fuerte esa rebeldía de Lucifer, que por eso es que encarna el Hijo primogénito. Eso para cerrar tal vez esta pequeña comentario. Bueno, a ver hasta dónde he comprendido y dentro de mis posibilidades también para poder responder, porque en realidad la pregunta es bien amplia, necesita un poco más quizás de tiempo y presentar algunas evidencias. Bueno, resumiendo, bueno, puedo decir de que para comprender un poco, digamos, el panorama como haces la pregunta, habría que remontarse un poco, digamos, al inicio, ¿no?, del universo. O sea, en el sentido de que hace muchas eternidades de eternidades dentro de la eternidad, ha surgido algunas evidencias, ¿no?, de aparición, digamos, a causa de lo que se llama el término, lo que humanamente nosotros comprendemos como rebeldía, ¿no? Y eso es lo que, bueno, acá en la tradición se entiende como la rebelión de Lucifer en el reino de los cielos con los ángeles, ¿no? Esa es una forma muy, muy simple de poder entender, quizás donde quizás con nuestra mente humana podemos imaginar que era pues unos seres así como nosotros, un poquito más iluminados y con una tecnología quizás como nosotros conocemos y un poquito más quizás ¿no?, más sofisticado. Ha tenido que ocurrir en algún tiempo, ¿no?, que, que se, que se lee a veces en algunos libros sagrados, digamos, tanto del Oriente o a veces en algunos mensajes que se hacen a la humanidad, una rebeldía que ha ocurrido, digamos, hace, como digo, hace mucho tiempo. Entonces, desde ahí viene el origen, ¿no? El origen, digamos, de todo el presente que nosotros podemos quizás estar viviendo. Hay un dicho que dice, ¿no?, el hombre es un ángel caído. ¿Por qué es un ángel caído? Porque sencillamente alguna vez fue ángel, ¿no?, antes de tener este cuerpo o estar su espíritu en este cuerpo material. Por lo tanto, esto se remonta al inicio, digamos, de la creación cósmica, ¿no? Nosotros sabemos que existen los universos trascendentales y el universo cósmico, el universo material, que es prácticamente compuesto de una materia densa, que se forma de constelaciones, galaxias, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto se llama universo para nosotros, ¿no? Pero más allá de ese universo existe otro tipo de universo que se llama el universo espiritual, universo trascendental.
y como que ustedes ya conocen seguramente, ¿no? Cuando se habla de las dimensiones, la primera dimensión, la segunda dimensión, la cuarta, la quinta, hasta la séptima dimensión, que está en lo más alto, cada uno de ellos tienen distintas naturalezas y distintas formas. Ahora, con respecto a lo que, bueno, dice, ¿por qué viene, digamos, en este caso, el personaje principal de tiempo en tiempo? Es que justamente acá viene quizás a cumplir, digamos, ciertas voluntades y también hacer un trabajo con un propósito que ya está determinado por una causa. Y esta causa justamente se remonta a un pasado, ¿no? A un pasado que es de término galáctico, ¿no? No es un término terrestre. Y así sucesivamente podemos llegar a entender estas cosas. Y entonces, bueno, acá ya estando en la Tierra, ¿no? Nosotros sabemos, la gente común y corriente piensa, bueno, que al cual llaman ellos hijo de Dios, no Jesucristo, qué sé yo, simplemente tienen un concepto un poco reducido, ¿no? O sea, piensan que el Hijo de Dios ha venido solo como Jesús y nunca consideran, ¿no? La venida, digamos, de las visitas a la tierra en otros tiempos, en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, en la era dorada o las cuatro eras que hablan, ¿no? Los hindúes, la Satya Yuga, Dwapara Yuga, el Kali Yuga, etcétera, etcétera, que son tiempos tan ancestrales que ha vivido la tierra, ¿no? Así como está en la cronología de los faraones. Los faraones, por ejemplo, han tenido un reinado, digamos, de 20.000 años, 30.000 años, 40.000 años. Lo mismo lo que han descubierto en las tablas de Sumeria, ¿no? El cual hace, digamos, una interpretación este autor que es Acharya Sitchin. Y en esas tablillas justamente se hablan el reinado de reyes, ¿no? De 200 años, perdón, 200.000 años, 30.000 años, 40.000 años, una cronología que a veces uno no puede creer, ¿no? Pero así están registrados. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar de que la Tierra pues ha tenido tantas visitas quizás de seres de otros mundos y otras cosas que han vivido entre nosotros? Entonces, todas esas cosas uno tiene que tener, digamos, a disposición de su mente para poder entender toda esta situación, ¿no? ¿Por qué la visita que está ocurriendo? Entonces, durante toda la existencia del primer habitante en esta tierra, ¿no? De hace muchos años, nosotros simbólicamente se conoce solo como el Edén, pero en realidad no ha habido un Edén, sino ha habido varios Edenes, por eso que existen en la literatura, en todo el mundo estas cosas. Entonces, en cada momento han comenzado a aparecer acá civilizaciones, digamos, en la Tierra, y también visitas desde el espacio, ¿no? De seres de otros mundos. Entonces la Tierra ha tenido visitas desde el espacio de otros mundos, y eso está registrado, ¿no? Eso lo han encontrado en las evidencias, en las piedras, en los papiros, en los apócrifos, etcétera, etcétera, ¿no? En las pinturas medievales, etcétera, visita de estos seres. Por más que digamos, la ciencia que domina el mundo, que maneja toda la información, nos muestren en forma, ¿no? O sea, ridiculizada a estos personajes, y etcétera, etcétera, nunca van a poder, o sea, al final, ¿no? Borrar la historia de la Tierra. Pero acá lo que tiene que ver es que ha habido, digamos, civilizaciones, y esas civilizaciones han vivido en la Tierra. Entonces la pregunta es, si esas civilizaciones han vivido acá en la Tierra, o sea que la divinidad nunca les visitó, o sea, solamente visitó a los hebreos, a los griegos, nada más, es algo ilógico, que no cuadra. Pero sin embargo sus libros sagrados sí ameritan de que ha venido un personaje, ¿no? De un lugar. Entonces esas visitas no se han hecho investigaciones, no se difunden, no se hablan. Es por eso que nosotros tenemos un concepto muy limitado de la venida de, digamos, en este caso, lo que se conoce con nosotros como cristianos, ¿no? El Hijo de Dios, etc. Pero que en otros libros sagrados se conoce, por ejemplo, como el Kadanta, ¿no? Cuando el Hijo de Dios aparece por primera vez en la tierra, en la era dorada, lo que es parte del paraíso, según un concepto bíblico, en esa era dorada la tierra no tenía la misma atmósfera, no tenía la misma configuración como nosotros lo conocemos, ¿no? Y por eso que cuando han descubierto que la tierra ha tenido hasta 4 lunas en las glaciaciones, etcétera, etcétera, y toda esa historia terrestre ha tenido, pues, digamos, un espacio y un tiempo y un momento histórico.
y con una convivencia de humanidades que han estado en ese presente. Y en ese momento la divinidad siempre ha bajado, ha visitado, pero ha sido registrado con otro nombre. Por eso a la pregunta que me hace, por ejemplo, sobre Ekadanta. Ekadanta es el nombre con el cual los hindúes lo conocen en sus libros sagrados, como son los astras, ¿no? La visita y la aparición, digamos, en una forma radiante, ¿no? Magnánime, de una trascendencia jamás ocurrida, ¿no? Presenciada hasta el momento en la Tierra, pero que sí ocurrió en una etapa de la Tierra que se llama la Era Dorada, ¿no? Entonces, en ese momento apareció, y eso es lo que está registrado en los Satsang. Posteriormente, esa generación, esa raza, ¿no? Termina, así como de la historia de Noé, de Abraham, etcétera, y aparece la otra, ¿no? La siguiente, que es al tiempo cristiano, y posteriormente otra y otra, pero antes de eso, por ejemplo, la cultura andina ha existido. La cultura andina ha existido y cuyos vestigios lo demuestran, ¿no? En su cosmovisión, por ejemplo, que debajo del Titicaca hay una ciudad sumergida y muchos han buceado y han encontrado estas evidencias, que hay una ciudad escondida, una ciudad que está debajo de las aguas, ¿no? Y eso lo han evidenciado cuando los buzos han entrado. Y eso no es una cosa reciente, sino eso siempre se ha hablado en las crónicas, ¿no? En las planchas que mostraron los incas cuando vinieron acá los españoles con toda esta empresa eclesiástica, ¿no? Digamos, de los católicos, y entonces ellos vinieron, ahí estaba Baltasar Salas, estoy hablando de 1618, en ese momento, no traen los quipos, etcétera, etcétera, y le muestran y le dicen que ellos perfectamente sabían todas las cosas. Entonces, más o menos así puedo resumir estas cosas, estas evidencias de lo que es, ¿no? Por eso yo digo, es importante que tienen que tener también información adicional. No, creo que ahí un poco puedo resumir, de repente no complazco mucho, pero algo de eso puedo decir. Muchas gracias, Max, muchas gracias. Sí, listo.